Esto es Beyond Talks, el podcast de Grant Thornton. Conversaciones, ideas, proyectos que ayudarán a tu empresa a ir más lejos. Hola, bienvenidos a Beyond Talks, el nuevo video podcast de Grant Thornton en el que, a través de entrevistas con nuestros profesionales, exploraremos los temas de actualidad clave que están moldeando el futuro de nuestra economía y el funcionamiento de nuestras empresas. Queremos ofreceros conversaciones directas, útiles y sobre todo centradas en los desafíos reales que enfrentan las compañías en España. En este primer episodio ponemos el foco en un área que puede sonar un poquito exótica, un poquito intrigante en su nombre, y es Forensic. A todos nos viene a la cabeza la ciencia forense, el Instituto Anatómico Forense, y algo que tiene que ver porque, al fin y al cabo, los profesionales que hoy están con nosotros basan sus trabajos en la indagación, en la averiguación, en el rastreo de pruebas. ¿Con qué fin? Pues con uno muy claro: garantizar una reputación sólida y contar con una compañía transparente, que lucha contra las conductas irregulares en su seno. Para dar un poquito más de introducción, estos servicios comenzaron a desarrollarse primero en países anglosajones como Estados Unidos o Reino Unido, pero han ido ganando mucho más peso en España en los últimos años, sobre todo a partir del año 2015, que es cuando se regula toda la responsabilidad penal que una compañía tiene si no pone en funcionamiento un sistema de cumplimiento adecuado. Bueno, pues vamos a presentaros. Tenemos aquí con nosotros a Alfonso Bravo y a Cristina Muñoz Aycuen, socio y directora de Forensic. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, empezamos contigo, Alfonso. Aunque tenéis libertad para interrumpiros, para complementar las ideas que tenga uno del otro, o sea, sentiros completamente libres. Vamos a empezar por lo más básico, que a lo mejor resulta lo más complicado. Y es que entender de verdad qué es lo que hace Forensic en una firma de servicios profesionales como puede ser Grant Thornton. ¿Cómo resumirías a lo que dedicáis en Forensic en pocas palabras? ¿Qué es un trabajo forensic? Bueno, efectivamente, tal y como mencionas, no es algo tan sencillo como puede parecer. En Forensic hacemos muchas cosas. Históricamente, y como has mencionado al principio en tu introducción, mm, el concepto de equipo forense o el trabajo forensic nace fundamentalmente en países anglosajones, ¿no? Fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Nace en principio como un trabajo fundamentalmente enfocado a lo que es la investigación del fraude. De hecho, hoy día alguien que te habla de un forensic, cuando escuchas un forensic, lo normal es tender a pensar en eso, en un trabajo de investigación de fraude. Pero es cierto que todo ha evolucionado muchísimo y en forensic hacemos muchas más cosas, además de lo que es la propia investigación de un fraude o conductas, vamos a decir, irregularidades que se puedan llevar a cabo en el seno de una compañía, de una empresa, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, forensic son muchas cosas. Son muchos tipos de servicios que prestamos. ¿Y cuáles son vuestros principales ámbitos de actuación? ¿Qué investigáis concretamente? Si quieres, Cristina, para introducirte un poco. Pues como decía Alfonso, investigamos un montón de cosas, ¿no? Y sí que es cierto que principalmente pues pueden ser, en cuando hablamos de investigaciones, como decía Alfonso, hacemos un montón más de cosas como pericia económica o también tenemos servicios de prevención de fraude, todo lo que sería informática forense también, que es muy importante y que de hecho en las investigaciones es algo que probablemente sea bastante clave, ¿no? Y fundamental. Pero bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, cuando hacemos investigaciones, muchas de ellas son de irregularidades o conductas en las que un empleado se ha saltado los procedimientos internos de la empresa. Casi todas ellas llevan aparejada un lucro, ¿no? Que por parte del empleado que estamos investigando, pues que al final pues se ha hecho con parte de dinero de alguna forma, bien a través de proveedores o de empresas ficticias o de otras cosas. Pero luego también tenemos muchas investigaciones que, bueno, ahora que está tan incipiente, ¿no? Todo lo que es ciberseguridad, pues que se focaliza mucho en temas de más lo que llamamos respuesta ante incidentes, que es todo más relacionado con ataques de ransomware, phishing, estafas del CEO, ¿no? Que también por ahí al final es muy ciber, pero también tiene una parte de fraude en cuanto al dinero que al final la gente se lleva de todos estos, y que parece mentira, pero a día de hoy hay muchos fraudes de este tipo, aunque sea algo que se ha conocido desde hace mucho tiempo. Además,
además de estas casuísticas que menciona Cristina, dentro de Forensic prestamos servicios de prevención de blanqueo de capitales, también asesoramos en lo que es los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en las compañías que bueno, han de implantar esos modelos, han de implantar una serie de controles para prevenir, en la medida de lo posible, pues cualquier tipo de actuación que pueda poner en riesgo a la propia persona jurídica como consecuencia de la legislación vigente. Eh, y bueno, básicamente un poco esos son los servicios que prestamos en Forensic. Vamos a intentar ser un poquito más visuales. Cuando comenzáis una investigación, ¿cómo lo hacéis? ¿Empezáis a enviar correos? ¿Tenéis conversaciones con un tipo determinado de gente? Vale, mira, una investigación, por poner un símil que todo el mundo lo pueda entender, es lo más parecido a un melón. Todos cuando vamos al supermercado y compramos un melón, buscamos que esté rayado, ¿no? Que cuando le damos los golpecitos suene hueco, etcétera, etcétera. Pero hasta que el melón no se abre, nunca sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. En el mundo de la investigación pasa exactamente lo mismo. Es decir, nuestro punto de partida es ese melón, ¿vale? Pero ese melón, a la hora de abrirlo, no se puede abrir por cualquier sitio y de cualquier forma, de cualquier manera. Hay que seguir una metodología y sobre todo de inicio, que no sabemos dónde vamos a llegar en esa investigación, no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar y si el resultado de esa investigación dentro de 6 meses, un año, va a estar en un juzgado y por lo tanto va a ser objeto bueno, pues de instrucción de cualquier ámbito, penal, laboral, mercantil. Por lo tanto, una investigación, yo te diría, es algo tremendamente complicado, tremendamente complejo, porque cualquier cuestión por nimia que pueda aparecer, que pueda de cara a terceros parecer sencilla, requiere, como te digo, aplicar una metodología. No se puede en una investigación entrar como un elefante en una cacharrería y hay que tener ciertos criterios de proporcionalidad y sobre todo en según qué casos pues hay que establecer, que eso lo dirá luego Cristina, unos criterios de preservar todo lo que sea prueba al fin y al cabo, ¿no? Entonces, por contestar directamente a tu pregunta, ¿qué hacemos? Pues cada investigación es distinta entre sí. Aunque puedan tener elementos en comunes entre unas y otras, lo primero es entender muy bien dónde estamos, qué es lo que ha podido pasar y, por lo tanto, dónde tenemos que enfocar, dónde tenemos que poner el foco. Y a partir de ahí, pues como te digo, actuar con el máximo de cuidado a la hora de obtener información y que esa información, lógicamente, sea íntegra y podamos el día de mañana defender su integridad y su no manipulación en sede judicial. Que ahí un poco es muy importante lo que es garantizar la prueba, ¿no? Al final no podemos perder de vista en que normalmente nosotros, no sé, diría el 99% de nuestros trabajos son el acompañamiento a nuestros clientes en sus procedimientos judiciales. Entonces, lo más probable es que nuestros informes finales acaben como decía Alfonso, acaben en un juicio y se vayan a poner en duda, porque al final un poco es la labor de la otra parte, ¿no? Si tú le estás acusando de una cosa, lo que va a hacer es decir, oye, no, porque lo que te estás basando es mentira, ¿no? Entonces sí que tenemos que asegurar toda esa prueba, que un poco de ahí mi papel, ¿no? Que quizás ahí es importante, porque yo creo que hoy en día no hay una investigación que no tenga un componente tecnológico. Hoy
yo siempre lo digo, ¿no? El cuchillo con la sangre y las huellas siempre está en un correo electrónico o en un ordenador en el que se ha descargado cierta información que nos va a dar todas las pistas. Entonces sí que es muy importante aquí garantizar la cadena de custodia de toda la información que vamos a tratar dentro de esta investigación, y no solo la cadena de custodia, sino garantizar que la metodología con la que se analiza eso es la adecuada y que respeta todo lo que son los derechos fundamentales, que en estos casos pues al final nos afecta directamente, ¿no? Pues tanto el derecho a la intimidad como el derecho al secreto de las comunicaciones. Entonces sí que tenemos que ser capaces de garantizar que no vamos a vulnerar ninguno de esos derechos, ¿no? Y entonces ahí un poco es cuando entramos en materia dentro de nuestra investigación, pues con las entrevistas que hagamos, la información que hayamos adquirido, pues se va trabajando sobre ello, y lo que es importante también en una investigación es que es algo vivo, ¿no? No podemos coger y mirar dos cosas y ya decir y tomar una conclusión, ¿no? Sino que tenemos que analizar bien pues toda la parte que verían más, pues todo lo que son los equipos más financieros, a lo mejor, en el que tratamos toda la información financiera de la empresa, en el que se tratan procedimientos, normas que se tienen, ¿no? Porque al final sí tenemos que determinar si alguien ha incumplido un procedimiento, tenemos que entender bien cómo funciona el procedimiento, ¿no? Que hay veces que eso se nos escapa y decidimos que un procedimiento de compras es estándar y no es así, ¿no? Tenemos que ver un poco cómo funcionan y luego pues atar toda esa información, y muchas veces se hacen solicitudes de información o se hacen adquisiciones de información forenses en un inicio, y luego hay que ampliar todo eso para poder llegar a una conclusión que nadie pueda poner en duda, ¿no? Que es, al final es lo importante de nuestro trabajo. Pero digamos que ese es el momento clave a la hora de llevar adelante y llevar esas pruebas a un proceso, ¿no? Decir que esto ya es irrebatible, entonces ya Eso lo es. podemos llevar a juicio. Eso es, sí, al final yo siempre digo, ¿no? La definición oficial de un informe pericial, que al final es el resultado de nuestro, bueno, no de todo el trabajo que hacemos en Forensic, pero sí de la mayoría, es un informe que, si alguien coge la misma información que nosotros hemos utilizado y replica los procedimientos que nosotros decimos que hemos hecho, lleguen exactamente a las mismas conclusiones. No podrían llegar a otras, ¿no? Con lo cual tenemos que estar tan seguros de lo que hemos hecho que nuestro trabajo requiere de un especial mimo, ¿no? En el sentido de que tenemos que asegurarnos de que todo lo que estamos poniendo efectivamente es lo que es, y que tenemos una conclusión clara, que no siempre es fácil, además. No siempre las cosas, no siempre encontramos el cuchillo con las huellas, y a lo mejor lo que encontramos son un montón de indicios, ¿no? Que somos los que tenemos que poner ahí y hacerle ver al juez que, oye, que esto es blanco y está en botella, pues... Bueno, ahora hay muchas bebidas vegetales, pero bueno, es leche, ¿no? Y muchas veces se confunde vuestro trabajo con el de auditoría de cuentas. ¿Por qué creéis que pasa eso? Bueno, auditoría significa revisión, ¿no? Entonces, es cierto que ha calado, no sé muy bien por qué, que siempre que se quiere, bueno, llegar a esclarecer algo o comprobar algo, siempre se utiliza el término auditoría. Se ha hecho una auditoría, voy a encargar una auditoría, voy a hacer una auditoría. Es cierto, eso es tal cual. Pero la realidad es que una auditoría, bueno, una auditoría financiera, una auditoría de cuentas, es algo que no tiene nada que ver con, vamos a denominarlo así, una auditoría forense, ¿vale? El concepto es totalmente distinto. La finalidad de una, vamos por seguir el término, el concepto de auditoría, una auditoría forense en el ámbito de una investigación de fraude o irregularidades, ¿qué pretende? Pues pretende contestar al qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y yo diría una más, que es el cuánto. Porque siempre que hay una investigación forense, porque ha sucedido algo en una compañía, siempre hay un nexo que es el económico. Siempre hay un interés económico, ¿vale? Entonces, esa es la finalidad de la auditoría forense, algo que en una auditoría convencional, en una auditoría de cuentas, por supuesto, la finalidad del auditor en este caso no es llegar a estas respuestas, sino otra totalmente distinta, que no tiene nada que ver, pero que es cierto que en terminología coloquial o de la calle, ese concepto de auditoría se tiende a confundir mucho, ¿no?
Uno de vuestros clientes predilectos siempre son los despachos de abogados, que necesitan pruebas periciales para otros procesos, como bien hemos señalado antes. ¿Cómo llegan estas peticiones de estos despachos? Realmente el cliente final siempre es una empresa, o en el menor de los casos una persona física, Bueno, o el despacho si tiene algo bueno, o que el les propio haya despacho, pasado. pero como norma general es una empresa. El trabajo nos puede llegar bien directamente a través de la empresa o bien a través del abogado que en ese momento esté asesorando a esa empresa. Es decir, nos puede llegar por ambas vías, pero al final el paciente, por utilizar un término médico, va a ser la compañía, la empresa, en este caso. Pero sí que es verdad que al final, claro, si nosotros siempre acompañamos a nuestros clientes en sus procedimientos judiciales, pues al final siempre hay abogados de por medio, ¿no? Y muchas veces es el abogado el que sabe, o sea, el cliente, y que quizás es algo que pasa mucho en nuestro trabajo, no sabe que existen departamentos de forensic en las consultoras como la nuestra, ¿no? Entonces, pues claro, al final sí que es cierto que el abogado sepa que existimos, pues es importante porque al final si el abogado entiende que tiene que presentar un informe pericial acreditando determinados aspectos para poder ganar su juicio, ¿no? Que al final él es el que da la cara en el juzgado, pues es el que le va a decir a su cliente, oye, que conozco a Grant Thornton que hace este tipo de trabajos y lo que necesitas es un informe pericial, ¿no? Entonces, bueno, pues también es importante en ese sentido que, bueno, al final es el que nos hace llegar a nuestro cliente, ¿no? De cara a poder hacer alguno de los trabajos que hacemos. A la hora de conseguir pruebas, os convertís un poquito en bueno, un poquito no, en auténticos detectives. Somos un Incluso, CSI sí, tal cual, o sea, CSI Miami. Sí, sí. Incluso tenéis dentro de las instalaciones de nuestra firma, tenéis un laboratorio de forensi en el que solo podéis entrar vosotros porque, claro, no se puede contaminar ninguna prueba para el proceso. Contanos, para los más curiosos de la firma, ¿qué tenéis ahí dentro? Esos, te diré, aquí entre nosotros en Petit Comité, yo todos los meses, o sea, precisamente porque es una zona que está cerrada y que solo tenemos acceso nosotros, no tiene ni siquiera acceso ni gente de mantenimiento del edificio ni gente del equipo de informática, solo hay determinadas personas de forense que pueden acceder, ni siquiera todos. A mí todos los meses me llega un listado de los accesos o intentos de acceso al laboratorio y me hace mucha gracia porque todos los meses hay alguien que intenta, o sea, vienen como accesos denegados de gente que intenta acceder porque hay curiosidad por saber qué hay dentro del laboratorio. O detrás de esa puerta, ¿no? Porque nadie sabe lo que es. Pero bueno, efectivamente tenemos un laboratorio precisamente por esas medidas que tenemos que tener para garantizar que todas las evidencias que están securizadas y nadie accede a ellas, porque además evidentemente pues tenemos información pues relevante y muy confidencial, ¿no? Dentro del laboratorio. ¿Qué tenemos dentro del laboratorio? Dentro del laboratorio al final lo que tenemos es una red totalmente independiente a la red de Grant Thornton, una red informática me refiero, una red totalmente independiente. Tenemos nuestros propios servidores que gestionamos nosotros y evidentemente pues con todas las aplicaciones forenses que son importantes. Aquí hay una cosa que es crítica quizás, que son los tiempos en los que tenemos que reaccionar para poder dar una respuesta a nuestros clientes y necesitamos poder tener unos servidores de alta capacidad y unas aplicaciones que nos dan esa inmediatez que se necesita, porque al final, oye, si alguien te está robando, quieres saberlo lo antes posible para poder atajar el problema, ¿no? Entonces, por una parte tenemos todos esos servidores, ¿no? Y aplicaciones que nos permiten poder tratar la información que necesitamos para que el equipo de investigación pueda analizarlo as soon as possible, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos una caja fuerte en la que, o sea, dentro de la sala que está cerrada y que está restringida, tenemos una caja fuerte a la que puede acceder menos gente todavía, en la que tenemos custodiada toda la evidencia digital de casos que están vivos, ¿vale? Los casos que están muertos, evidentemente, se gestionan con el cliente o bien se devuelve o se hace una destrucción segura de toda esa evidencia digital, ¿no? Que es lo que llamamos. Y aparte de todo eso, pues evidentemente tenemos un montón, lo que llamo yo mis cacharritos, ¿no? Que son mis cacharritos, discos duros, todo lo que son bolsas de precintos, que efectivamente son, y de hecho las he visto en alguna serie de estas de CSI Miami o alguno, en plan que utilizamos las mismas bolsas de precinto. O sea, que todas esas bolsas que veis de evidencias en las que sellan y guardan ahí esos cuchillos, pues nosotros las utilizamos igual, ¿no? Entonces, todo ese staff que necesitamos, tanto de hardware como software,
está dentro de ese laboratorio y está todo pues muy organizadito y, y para poder hacer las cosas pues como se tienen que hacer, ¿no? Y luego tenemos también todo lo que serían, por cada uno de los casos tenemos expedientes en los que guardamos todas las cadenas de custodias, actas, información relativa a la evidencia que estamos tratando y demás, ¿no? Que también es muy importante, no solo la parte digital, sino también esa parte organizativa que nos garantiza que sabemos dónde está todo y que no hay ninguna cosa que altere esas cadenas de custodia y la integridad de esa información que guardamos ahí dentro. No sé si lo he explicado Perfectamente. normal. Y ahora, sin nombrar al cliente, se dice el pecado, pero no el pecador. Contarnos algún caso así un poquito más curioso de alguna investigación que hayáis hecho hasta el momento. Qué difícil. Es muy difícil. Es muy difícil y te diré que en nuestro trabajo, es divertido, quiero decir, es divertido cuando te gusta el ámbito de la investigación, es divertido, ¿no? Sacar un caso en concreto es muy complicado. Lo que sí te puedo decir es que la realidad supera la ficción. Eso sí te lo puedo decir. Es increíble, bueno, en algunos casos, como el comportamiento humano, eh, motivado por determinados factores, como puede ser la codicia, como puede ser la necesidad por hacer frente bueno, pues a otro tipo de factores externos, vamos a denominarlo así, como determinadas personas que aparentemente bueno, pues están bien situadas en el organigrama de una compañía, bien remuneradas, pueden llegar bueno, pues a cometer o a llevar a cabo ciertas actuaciones con la finalidad única bueno, de obtener dinero, ¿no? Básicamente. Entonces, yo creo que es difícil sacar un caso en concreto por lo que te digo, porque de todos, cabría la posibilidad de decir algo. Fíjate que yo llevo más de la mitad de mi vida y tengo ya bastantes años dedicándome a esto y siempre a mi equipo siempre le digo lo mismo. El día que me jubile voy a escribir un libro. De alguna manera, ¿De anécdota? sí, de todo aquello que nos hemos ido encontrando en nuestro día a día y que a veces dices, si yo cuento esto a alguien, no me creen. O sea, no me creen por lo rocambolesco de la situación. Ten en cuenta que en el ámbito de la investigación, puede haber fraudes relativamente sencillos, pues alguien que pertenece a un departamento financiero de una compañía y que sencillamente cambiando en el sistema informático, en el ERP de su empresa, la cuenta bancaria de un proveedor, pues ha desviado a su cuenta bancaria una determinada cantidad de dinero, a la suya propia, ¿no? Bueno, pues eso es relativamente sencillo. Hasta pasando por cosas mucho más complejas, como es manipular, pues no sé, los estados financieros de una compañía con la finalidad de que te dé un resultado distinto al real. Y para ello engañas al auditor, manipulas y alteras documentos, creas documentos que no existían, para todo eso, para dar, de alguna manera, credibilidad a ojos de terceros de que, bueno, esas operaciones y por consiguiente sus anotaciones contables son reales. Son reales cuando no lo son y por lo tanto la única finalidad que tiene eso de alguna manera es o mejorar el resultado de una compañía o de alguna manera que los resultados, si son negativos, que sean lo menos negativos posible, ¿no? Entonces, bueno, te quiero decir, hay un elenco y un abanico de opciones muy grande. Y además hay casos, como dice Alfonso, que directamente están llevándose dinero de la caja o sea, bien directamente o bien a través de a lo mejor de proveedores terceros o de empresas que se han creado que detrás de ellos no están ellos directamente, sino que está un tercero.
o bien pues porque sacan un beneficio indirecto, ¿no? Pues oye, si inflo los números y salgo bien en la foto, pues luego me van a dar el objetivo del año y entonces pues sí que voy a tener ese beneficio o a lo mejor simplemente por posición, ¿no? Pero bueno, y tenemos muchos casos que son así, de ese tipo más de un fraude, una irregularidad, pero luego también tenemos otra serie de casos que no son exactamente por un tema de, oye, estoy llevándome dinero directa o indirectamente. Por ejemplo, yo te diría que del top 10, últimamente en estos últimos años, tenemos muchos temas de competencia desleal de empleados que se están creando empresas paralelas. Utilizando el know-how de la empresa, o sea, yo sé que todas las presentaciones corporativas, el servicio que estoy prestando, los fees, los clientes, y en paralelo me creo una empresa aparte que además, mira, mientras me quedo aquí, porque voy a seguir cobrando el sueldo y no soy un gasto para mi propia empresa, entonces, bueno, no te estás lucrando directamente, pero bueno, estás haciendo algo así. Y yo creo que de competencias tenemos un montón. Y luego algún caso también curioso que, por ejemplo, hemos tenido, que a lo mejor quizás no son tan sofisticados en cuanto a lo que es, pero por ejemplo, pues hace poco tuvimos un caso que teníamos que determinar la geolocalización de una persona durante un periodo de tiempo, ¿no? Para determinar si había estado en un sitio o en otro, ¿no? Y de hecho de eso hemos tenido alguno más, ¿no? Que bueno, al final también quizás ahí entra más tienes que ver más por la parte tecnológica, ¿no? Y te das cuenta en este tipo de casos de qué locura, ¿no? Qué de información hay nuestra en nuestros dispositivos, en Internet y demás, porque el poder ser capaz de, o sea, fuimos capaces de determinar con 2 o 3 fuentes de información dónde estaba una persona durante un año entero, prácticamente en el, no sé, 85% de los días del año. O sea, el resto hicimos como una extrapolación y tal, pero dices, jo, qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco otros tipos de casos, ¿no? Que más allá de una investigación pura y demás, que hacemos otro tipo de cosas que no es todo dirigido a eso, ¿no? Y lo que se conoce como la huella digital, ¿no? Que nos sorprendería hasta lo lejos que puede llegar a la hora de montar la vida de una persona y decir, mira, a través de los datos que tienes en Internet, que aunque tú crees que están borrados, siguen ahí. Siguen A lo ahí. mejor tu pareja, imagino, ya también del ámbito familiar, imagino, o sea, Claro, claro. O sea, al Sí, final sí. puedes encontrar información de la gente, es espectacular lo que tenemos. No somos conscientes, ¿eh? Yo cuando ya hace muchos años me empecé a dedicar a esto, sí que empecé a quitar muchas cosas de mis redes sociales que sabía que no debían de estar ahí, que al final lo ponemos y no nos damos cuenta. Y aún así, es terrible la cantidad de información que acabamos teniendo y que nos da. Y de hecho, para las investigaciones muchas veces son pistas clave para ciertas cosas. Lo que os comentaba de que hay veces que no te llevas tú el dinero directamente, sino que te lo llevas por un tercero o un cuarto, ¿no? Que quizás aparentemente no tiene relación, pues te metes un poco en internet y de repente dices, oye, que es que este resulta que es el primo de la mujer de él, ¿no? O sea, que de repente encuentras ahí un link que dices, esto, esto Lo que, no. lo que pasa es que es cierto que a veces eso no es tan sencillo como No. me meto en Google y no, es decir, luego lógicamente tienes que saber buscar toda esa información. Eso no quiere decir que la vayas a conseguir, pero al menos sí dar los pasos necesarios para intentar conseguirla, ¿no? Y no siempre es sencillo y bueno, si tienes que tener cierto entrenamiento, vamos a decirlo así, pues para intentar conseguir esa información, que como dice Cristina, bueno, pues para nuestro trabajo yo diría que afortunadamente hay mucha gente todavía bueno, pues mete o vuelca mucha información en redes sociales. en 2015 hubo una ley en España muy importante en el que convierte a las empresas en judicialmente responsables si no han puesto las medidas internas a la hora de cuando abordar una problemática o ocurre una incidencia. Desde aquel momento, muchas empresas han intentado desarrollar su compliance o su modelo de prevención legal. Después de tanto tiempo, que ya dentro de unos meses ya hacemos 10 años, desde ese 2015, eh, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que las empresas están preparadas realmente lo suficiente o aún queda mucho camino por recorrer? A ver, las empresas han tenido que hacer una carrera de fondo, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que en nuestra legislación veníamos, bueno, pues de un entorno en el que los delitos los cometían las personas físicas, no las empresas, ¿no?
y un ámbito también en el que las empresas, cuando tenían algo de esto, normalmente eran víctimas, es decir, víctimas de una actuación irregular, pues de un empleado o de un directivo, ¿no? A día de hoy como consecuencia de la regulación, hemos pasado a otro escenario, y es, las empresas sí pueden ser responsables, penalmente hablando, como consecuencia de esas actuaciones que lleven a cabo sus empleados o sus directivos, siempre que se den pues unos parámetros que están definidos en el Código Penal, ¿no? Entonces, de alguna manera, las empresas, de la mañana a la noche, casi, han tenido que actualizarse, es decir, han tenido que entrar a desarrollar en cada organización, pues lo que es un modelo de prevención penal en el que, de alguna manera, bueno, digamos, existan unos riesgos y existan unos controles. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad, básicamente, de minimizar, en la medida de lo posible, cualquier riesgo bueno, pues de que se lleve a cabo, punto número uno, de que se lleve a cabo una actuación irregular por parte de cualquier miembro de la organización, y dos, bueno, evitar esa posible imputación en ese supuesto caso, ¿no? Dicho esto, pues hombre, han pasado ya años y las empresas van haciendo su trabajo, pero claro, las empresas están concebidas de alguna manera para operar en sus sectores, generar riqueza, y de alguna manera ahora hay un componente que es, tenemos que estar de alguna manera vigilantes para prevenir cualquier tipo de incidencia en este caso, ¿no? ¿Hay camino por recorrer? Sin duda, porque la regulación cada vez es mayor, no es lo suficientemente, en muchos casos, clara, con lo cual está sujeta también a según qué interpretaciones, y eso, bueno, pues eso hace que las empresas tengan que, digamos, dar un giro más de tuerca, si me permiten la expresión, pues para estar, digamos, de cara a cualquier hipotético riesgo, lo más blindada posible, ¿no? En un mundo tan globalizado en el que cada vez más las empresas se enfrentan a riesgos financieros, riesgos reputacionales en las redes sociales y también problemas de propiedad intelectual, precisamente en este último es donde Grant Thornton estamos últimamente más enfocados en nuestros nuevos servicios dentro del área de Forensic, en los servicios denominados Corporate Intelligence. ¿Que nos podéis explicar concretamente qué consiste este tipo de servicios? Pues es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Al final sí que es algo que hasta ahora quizás era un servicio que incorporábamos en las investigaciones y nos focalizábamos un poco solo en esa parte de las investigaciones, y que ahora estamos un poco desarrollando más y bueno, de hecho en la red internacional que tenemos hay un grupo específico para este servicio y demás, ¿no? En realidad, lo que llamamos Corporate Intelligence son aquellos procedimientos que nos permiten obtener información sobre personas o entidades personas físicas o entidades jurídicas, que es principalmente pública o accesible a través de redes, ¿no? Y redes, hablando no solo de, pues como decía Alfonso, no es buscar en Google a ver qué encuentro, ¿no? Sino aplicar una serie de... Esto es lo que al final utilizamos técnicas que se llaman Open Source Intelligence, ¿no? Que lo que hacemos es, pues eso, acceso a fuentes abiertas que están disponibles ahí, pero a lo mejor no son accesibles directamente metiendo eso en un Google o en un Yahoo y buscas y sacas, ¿no? Sino que al final tienes que ser capaz de saber cómo buscar en toda la red, tanto abierta como en la red profunda, ¿no? Que al final también muchas veces lo que se hace es buscar en dark web y en deep web para ver si hay información. Ahora, de hecho, derivado un poco de todos los ciberataques que hay, una de las problemáticas que tienen los clientes, las empresas en general, que tenemos todos, es si hay exposición de datos personales que tú trates, ¿no? Porque al final, pues con toda
todas las leyes de protección de datos y la privacidad y demás, pues las multas y sanciones que puedes tener pueden ser pues tremendas, ¿no? Entonces, pues al final una de las cosas que estamos haciendo es, oye, vamos a mirar a ver qué información hay tuya o qué información posible hay tuya expuesta, no solo desde esa parte, ¿no? De parte de, oye, puedes tener información de tus clientes y de tus empleados expuesta en Internet, sino que, por ejemplo, puedes tener tus credenciales expuestas en Internet, ¿no? ¿Cuál es el origen muchas veces de un phishing o de un ransomware? Pues que resulta que te ha llegado un SMS por ahí, has hecho clic y entonces tienen las credenciales tuyas por ahí guardadas por ahí, ¿no? Entonces, pues al final todos estos servicios que nosotros prestamos de inteligencia en fuentes abiertas están focalizadas pues básicamente en esas dos cosas, ¿no? En monitorizar y vigilar qué información tuya hay expuesta en Internet y luego la otra parte que sería qué vinculaciones hay tanto de una persona física como jurídica en todos los sentidos, ¿no? Y ahí pues podemos hacer esas vinculaciones dependiendo de lo, iba a decir deep, de lo profundo que queramos llegar en cuanto a esos enlaces, ¿no? Porque me puedo quedar en lo que tengo yo, pero también puedo decir, oye, ¿y cuáles son las hermanas de Cristina o los primos, ¿no? Pues es que a lo mejor, pues como Cristina no es tonta, pues cómo se va a crear ella una empresa. Pues igual le ha dicho a su primo, oye, tú créate esta empresa y luego nos dividimos y tal. Entonces hacemos un poco también identificación de cuál es el entorno familiar y más cercano de una persona para poder ser capaces de encontrar todas esas vinculaciones. Y como te decía, la verdad que en este sentido tenemos una muy buena red internacional. Entonces, pues que de repente, de hecho, hemos tenido varios trabajos que eran, oye, necesitamos ver vinculaciones de Alemania, India, Estados Unidos y Canadá. Me parece que fue uno de los casos que tuvimos hace poco, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a por todo ello, ¿no? Y lo bueno es que luego damos una visión conjunta al cliente, aunque a lo mejor haya parte que le haya pedido a Canadá, otra parte a tal, pero luego nosotros aunamos y damos un informe conjunto y completo de todo eso, pues porque a lo mejor luego entre Canadá y Alemania resulta que hay ciertas vinculaciones, ¿no? O cosas así. Más o menos. Es que es complicado a veces, ¿no? Hay veces que es difícil explicar todo lo que hacemos. Pero... Por eso yo decía al principio, una investigación al final es un melón, ¿no? Y al final, una investigación es como una coctelera o una olla muy grande, ¿no? Por poner algo sencillo para que la gente lo pueda entender. Y en esa olla, al final lo que vas introduciendo es información que procede de distintos ámbitos. Una, el resultado de ese corporate intelligence que acaba de mencionar Cristina. Dos, pues si tenemos evidencia digital, la información que hay en esos ordenadores, correos electrónicos, teléfonos móviles que han sido objeto de copia forense, también está ahí. La propia contabilidad de la compañía. Es decir, se va nutriendo esa olla imaginaria de la que yo hablo de distintas fuentes de información y de ahí es de donde nosotros hacemos el análisis conjunto y global y vamos trazando de alguna forma bueno, pues hipótesis de investigación que posteriormente sean de confirmar. Y una vez confirmadas y una vez comprobadas que nada, esa hipótesis, esa línea de investigación, nada hace que se caiga, que se tambalee, pues evidentemente luego ya lo llevamos a ese informe pericial del que hablábamos al principio y que luego el cliente pues determina lógicamente con su dirección letrada, bueno, pues la estrategia jurídica a seguir, ¿no? Pero es complicado, es bastante más complicado de lo que desde fuera puede parecer cuando hablamos de una investigación, una auditoría, Bueno, queríamos también aprovechar este espacio para para felicitaros, para daros nuestras más sinceras felicitaciones, porque nuestra firma, a través de su línea de Forensic, ha sido rankeada entre las 100 principales firmas de todo el mundo sobre investigaciones corporativas. ¿Cómo llegó la noticia de este premio que otorga Global Investigation Review? Pues esto es algo que todos los años, como os decía hace poquito,
He de decir que tenemos una red muy buena de Forensic en Grant Thornton y además otra cosa muy buena que tenemos es que tenemos muy buena comunicación entre todos los países, ¿no? Hacemos muchos trabajos en conjunto y de hecho, pues, o sea, vamos, no, yo creo que no hay semana que no hable con un Forensic de otro país, ¿no? que tenemos. Entonces, una de las cosas o una de las iniciativas que se llevan, además hay un steering committee de Forensic que se reúne mensualmente y demás, ¿no? Entonces, una de las iniciativas que se lleva desde este grupo global de Forensic es que todos los años se realiza una presentación corporativa y cada país aportamos proyectos en los que hemos participado a nivel internacional o proyectos importantes que hemos hecho localmente. Pues datos sobre los equipos, incluso datos de diversidad que se requieren, ¿no? Para estar en este ranking. En cuanto a distribución de los equipos, tipo de trabajos que hacemos y demás, ¿no? Y perfiles de gente que tenemos, quiénes son los líderes de las firmas, o sea, de los departamentos. Y entonces, bueno, pues esto se pone en conjunto en una presentación que en este caso lidera UK y lo presenta. Y entonces, bueno, pues hace relativamente poco nos mandaron hace unos poquitos meses, pero muy poquitos, y nos lo comunicaron, oye, que sepáis que nos han considerado como una de las 100 primeras firmas, tal, y entonces, bueno, pues fue como qué ilusión, ¿no? Porque, bueno, al final también el esfuerzo es de todos, ¿no? Y al final estos reconocimientos pues te suben un poco el ánimo de, bueno, lo estamos haciendo bien, ¿no? Así que Que nunca viene mal. nunca viene mal, efectivamente. Sí, sí, es importante también, ¿no? No solo verlo, sino que, oye, que al final una palmadita en la espalda siempre ayuda un montón. O sea que sí, muchas gracias. Y ya por último, para terminar, bajo vuestra experiencia, ¿creéis que avanzamos hacia negocios y empresas más transparentes o, afortunadamente para Forensic, todo lo contrario? Spain is different. Sí. Yo te diría, Rafa, cógete hoy cualquier medio de comunicación, cualquier medio de prensa y ábrelo. Yo creo que la respuesta la tienes ahí, ¿no? Es decir, por cultura, bueno, y por otros muchos aspectos. A ver, te diría por un lado que ojalá fuese así, por otro lado no quiero obviamente que sea así porque comemos de ello, ¿no? Pero creo que vamos a seguir teniendo trabajo. Por nuestra suerte y por desgracia de los clientes, pues esto es... Y además precisamente es lo que decías, España es el país de la picaresca. Es verdad que en todo el mundo hay fraude y en todo el mundo hay mucho trabajo de forensic, pero es verdad que en España hay, pues eso, la picaresca española, ¿no? Que al final hay veces que lo que decía Alfonso, que la realidad supera la ficción y vemos algunas cosas que decimos, madre mía, ¿cómo ha podido hacer esto? O hacerlo. Y al fin y al cabo somos personas y las personas pues tienen necesidades o no sé si son orgullos o... Bueno, sencillamente, a ver, cuando una persona lleva, pues no sé, 30 años en una compañía, en su mismo puesto de trabajo, al final esa persona llega a conocer de forma muy importante qué controles tiene esa compañía, dónde están los controles y qué debilidades tiene. Y si, dependiendo del puesto o del cargo que ocupe esa persona en esa compañía, dependiendo del nivel de confianza que se tenga depositado en esa compañía, pues si los controles no son lo suficientemente, en fin, rígidos o fuertes, siempre cabe la posibilidad bueno, pues de que esta persona, una vez que ha identificado ese agujero, pues evidentemente lleve a cabo cualquier tipo de conducta irregular, ¿no? Y esto pasa. Y seguirá. Esto pasa. Efectivamente. Pues muchísimas gracias a los dos por reservar parte de vuestro tiempo, que sabemos que estáis súper ajetreados y explicándonos un poquito más en profundidad lo que es Forensic. Pues gracias muchas gracias. A ti, Rafa. Y para todos los que nos veis y nos escucháis, recordad que estos nuevos capítulos de Beyond Talks estarán disponibles en nuestro canal de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, en nuestro perfil de Grant Thornton en España, y además los colgaremos periódicamente en nuestro canal de YouTube. Volvemos dentro de poco con nuevos episodios de
Beyond Talks, en el que podréis conocer un poquito más en profundidad, como ha sido el caso de Forensic, todo lo que hacemos en una firma de servicios profesionales como el Grant Thornton. Nos escuchamos y nos vemos. Gracias por haber escuchado un nuevo episodio de Beyond Talks. Síguenos en todas las plataformas de podcast, en YouTube y en nuestra web. Nos escuchamos muy pronto.